Estamos en nuestro día 253 y hemos arribado al libro 27 de la Biblia, el nada más y nada menos que el libro de Daniel, un libro poderosísimo, espectacular, breve, pero fuertísimo. Daniel capítulo 1. Observemos las características de estos escogidos, quienes son figura de Cristo también, y deberían ser figura de nosotros. Estos jóvenes fueron escogidos para habitar en el palacio del rey. Ellos eran del linaje real, eran jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, como debe ser la iglesia, sin mancha y sin arruga, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, con habilidad para discernir, para una capacidad para servir en el palacio del rey, para destacar. ¿No es acaso eso mismo lo que para lo que nosotros hemos sido escogidos? Salmos 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 atrios fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Definitivamente esto es lo que nosotros necesitamos, que se nos enseñe la escritura y la lengua del reino de los cielos. Lo que quiera el Señor, el rey le señaló a ellos porción para cada día de su comida y de su vino. Y eso es lo que nos ha señalado el Señor a nosotros, porción diaria de la palabra y de su sangre preciosa para que vivamos en arrepentimiento y aprendiendo la palabra. Tenemos aquí una figura. El Señor nos ha señalado los 365 días del año una porción de la palabra que debemos comer, también una porción del vino, su sangre preciosa que nos cubre, que nos limpia de todo pecado, porque diariamente necesitamos arrepentirnos y ser limpios por su sangre. Al contrario de la figura celestial, notemos que terrenalmente Nabucodonosor mandó que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, que se les diese ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Esto produciría una absoluta contaminación en su modo de vivir, una completa transculturación y un cambio de mentalidad del judío al babilonio. Volviendo a la figura, entendemos que necesitamos ser transformados de nuestro modo de pensar, de vivir, conforme a la mente de Cristo. Ellos fueron hallados más robustos que nadie. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, y de este modo él se preservó en todo sentido. ¿Qué significaría hoy en día no contaminarse con la comida del rey? ¿Cómo nos preservamos nosotros? Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿Has experimentado que tu fe se ha fortalecido y tu vida ha prosperado con la obediencia a la palabra? ¿Es eso una realidad para ti? Observemos también esto. En el verso 2 dice que los utensilios de la casa de Dios fueron trasladados a la casa del tesoro del Dios de Nabucodonosor en el imperio babilónico. Una profecía de lo que sucederá con el pueblo de Dios. Recordemos también 2 de Timoteo 2:20. El Señor puso a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, en todas las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Él y sus compañeros eran 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que había en todo el imperio babilonio. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia en todas las letras, en toda la sabiduría, y Daniel tuvo también entendimiento en toda visión y sueños. Capítulo 2 del libro de Daniel. Observemos a los magos, los astrólogos, los encantadores. Si vemos esto como una figura de la interpretación bíblica, podemos compararlo con algunas verdades eternas. Recordemos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, todo aquel que interpreta la palabra según la imaginación de su corazón, nosotros podemos considerarlo simbólicamente como un mago, como un astrólogo, como un encantador. Las interpretaciones no bíblicas son solo respuestas mentirosas y perversas. El secreto fue revelado a Daniel. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Esto todavía es verdad. Ver Salmos 25:14, y aquí les dejo algunas citas, revísenlas. También Juan 16:13 dice que la revelación de la palabra es a través del entendimiento que da el Espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará acerca de sí mismo, no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Las interpretaciones bíblicas son dadas a los que temen, a los que obedecen y a los que son acordes a la suma de la palabra. Nadie puede interpretar a Dios y a su palabra. Solo Él se interpreta a sí mismo y solo Él se revela a sí mismo. La sabiduría de lo alto tampoco te infla. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que deba tener. Piense de sí con cordura. Aquel a quien Dios le revela misterios no se siente más exaltado que los demás. Solo es un instrumento para que el Señor cumpla sus propósitos, cosa que Daniel tenía absolutamente clara. Nabucodonosor también era un instrumento en las manos de Dios. Es importante tener presente que el Señor, el Dios del cielo, fue quien le dio a Nabucodonosor el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Vamos ahora. Da a conocer tus asuntos, oh Rey. Señor, danos sabiduría, danos el entendimiento en tu palabra. Danos fuerza, revela tu palabra, haznos entender tus visiones conforme a tu espíritu. Nos proponemos en nuestro corazón no contaminarnos con el pecado, con las cosas de este mundo. Y te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Tu siervo, Mirza Silva de Rivera, Raúl Vicente Rivera Ramírez, una sola meta, 365 días con la palabra. Hoy solo nos faltan 113 días para alcanzar nuestra meta. Dios te bendiga.